nuestra seguridad en la oración. Alguien dijo acertadamente, Jesús no nos enseñó a predicar, Jesús tampoco nos enseñó a cantar, pero sí nos enseñó a orar. Y es lo que menos a veces se hace y menos se está haciendo en estos últimos tiempos. Evidentemente, hermanos, la oración es la base de la relación con Dios, porque por ella nosotros nos reconciliamos con Él en el arrepentimiento de nuestros pecados. Lógicamente, o claro está, bajo la convicción que el Espíritu Santo nos trae a nuestras vidas, ¿no? Trae convicción de pecado y uno se arrepiente. Por la oración nosotros nos mantenemos en comunión con Dios continuamente si hacemos caso a ese mandato de orar. También por la oración tenemos victorias en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Por lo tanto, la oración es primordial, la oración es importante y relevante en la vida de todo cristiano. Cuando nosotros vamos aquí al capítulo 11 de Lucas, vamos a encontrar una parábola bastante conocida, que algunos lo titulan El amigo inoportuno. Este es un breve relato y surge como resultado de la petición de uno de sus discípulos de Jesús, que al verlo orar y al quedarse impactado por la forma como Jesús oraba, a pesar que él conocía la oración, a pesar que él oraba desde pequeño, él se queda impresionado por la forma como Jesús oraba y dice, enséñanos, reconociendo que todo su conocimiento, todo ese bagaje que tenía no servía absolutamente de nada, y le dice, enséñanos a orar. Y estoy seguro que ese discípulo sabía orar mucho más que el promedio de hermanos que estamos acá reunidos, mucho más que aquellos que a veces se creen que saben orar. Pero aún así, reconociendo esa insuficiencia frente al maestro, dice Jesús, enséñanos a orar. A lo largo de su ministerio, Jesús recibía diversas peticiones. Con frecuencia la gente le hacía preguntas de una y otra naturaleza. Sin embargo, muchas de esas preguntas, si ustedes se dan cuenta, habían sido fríamente calculadas, habían sido elaboradas de manera compleja. ¿Para qué? Con la finalidad de hacerle caer a Jesús, con la finalidad de encontrar alguna falta. Yo me imagino que se habían puesto de acuerdo para ver de qué manera, cómo le hacían pisar el palito y hacerle quedar mal a Jesús. ¿Recuerdan cuando los fariseos se acercan y dicen, ¿es lícito dar al César? No lo hacían con un entendimiento de querer aprender, sino para hacer caer a Jesús. Y así muchas otras preguntas. Sin embargo, también podemos ver en los evangelios, cuando nosotros avanzamos, escudriñamos, que había personas que verdaderamente acudían a Jesús con sencillez y preguntaban a veces de una manera, si se quiere, no con cautela, sino casi de golpe le planteaban preguntas, no para hacerle caer, sino que por la ignorancia o el desconocimiento que tenía, y era casi una súplica urgente hacia Jesús. ¿Por qué? Porque veían en Jesús, o reconocían en Jesús, que Él era superior a todos los demás. Porque aunque no tenían el conocimiento o el entendimiento completo, pero podían vislumbrar la gloria de Cristo, la gloria de Dios allí en la vida de Jesús, aquí en la tierra. Y conscientes de esa necesidad se acercaban a Jesús. Por ejemplo, ustedes recuerdan a aquel joven rico, que a pesar de tenerlo todo, riqueza, juventud, fama, dinero, todo lo que cualquier ser humano en este mundo desea y anhela, sin embargo, cuando él observa a Jesús, se da cuenta que Jesús tenía algo que el joven rico no tenía. Y entonces se acerca y le dice, maestro bueno, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Yo te pregunto, ¿cuántos años tú tienes en los caminos del Señor? Tú puedes ver la gloria de Dios de tal manera que te puedas acercar con humildad y decirle, Señor, enséñame a mí.
O a veces crees que ya te lo sabes todo porque tienes algún tiempo. Tal vez porque ya predicas. Tal vez porque ya enseñas. Déjame decirte que no has visto la gloria de Dios. Porque por más ministerio que tú tengas, ese ministerio te lo ha dado Dios. Y tenemos que ser capaces de acercarnos ante Él con humildad y decirle: Señor, enséñame. Necesito que tú me enseñes. Cuando Felipe escucha las palabras de Jesús despidiéndose de sus discípulos ahí en el aposento alto, él casi incapaz de callarse, exclama: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Lo decía de corazón, no lo hacía para hacer caer. Hay situaciones que como estas. Y recordamos un poquito más adelante aquella exclamación del ladrón allí en la cruz. Cuando se da cuenta realmente de que el hombre que estaba allí a su lado no era cualquier hombre, era un hombre especial. Que ese hombre al que estaban crucificando y que estaba en el centro, después de haberlo insultado, ahora se da cuenta y reconoce verdaderamente que él no es cualquier persona, una persona más de los que estaban ahí. Y en ese momento lo único que hace en los últimos minutos de su existencia es, dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Eso es cuando uno realmente reconoce la grandeza y la gloria del Señor. A menos que eso no suceda, jamás vamos a vivir creyendo que ya somos suficientes cristianos y que merecemos esto, aquello o lo otro. Todos estos hombres habían visto algo distinto allí en Jesús. Habían visto su gloria, su grandeza. Y aún esa grandeza y esa gloria sigue brillando el día de hoy, aunque aún muchos todavía no lo reconozcan, aunque aún muchos, millones de gente van camino al infierno por no querer reconocer esa grandeza de Jesús. Todos estos hombres que estuve narrando vieron a Jesús, esa poderosa gloria que se manifestaba en la oración, a través de lo cual Él simplemente daba la palabra y las cosas eran hechas. Ahora vemos que gente quiere, por ejemplo, dice sanar a otras personas, pone las manos y tiene que tumbarlo para que se caiga, para que recién se diga que la gloria de Dios está ahí. Estoy seguro que eso no figura en la palabra de Dios. Estoy seguro de que Jesús no hacía que la gente se cayera para que recién se diga que la gloria de Dios estaba ahí. Porque Él era la gloria de Dios. Y lo único que hacía era dar la palabra. Y las cosas se hacían. Porque Él tiene la primera y la última palabra. Amén. Así que vemos nosotros cómo esta gente se acerca a Jesús con esa humildad, con ese conocimiento o reconocimiento de quién es Jesús. Si nosotros, hermanos, fuésemos capaces de aprender los secretos de la oración, fuésemos capaces de dominar como un arte lo que es la oración, y no me refiero a la mecánica, a la forma así estructural, sino a los principios básicos, profundos y fundamentales de la oración. ¿Sabe qué? Déjeme decirle, si nosotros supiéramos verdaderamente valorar lo que es la oración, tenga la seguridad que a usted no le interesaría ni siquiera llegar a ir a la universidad. La oración es mucho más poderosa que tener un doctorado ahí en el TEC. La oración, ¿sabe qué? Hace lo que nadie puede hacer. Hay un poder ineludible. Ahora, no pretendo con esto decir o empañar la reputación del Tecnológico de Monterrey, que tiene una reputación bien ganada a nivel mundial. Pero la oración de un creyente genuino, ¿sabe qué? Hace mucho más que una persona instruida. La oración cambia el rumbo, o ha cambiado el rumbo de la historia en varias ocasiones. Si podemos dedicar, hermanos, por ejemplo, esta gente dedica 3, 4 años a obtener un título de doctor, debiéramos nosotros también estar dispuestos a dar lo que sea con tal de dominar ese arte de la oración. No de repetir, no de gritar, no de emocionarse, sino de verdaderamente orar. Entonces, frente a ese clamor del discípulo, Señor, enséñanos a orar,
Jesús le narra, porque recuerden, siempre hay un antecedente para que Jesús responda de una o de otra manera. Y el antecedente aquí es: Señor, enséñanos a orar. Y Jesús le responde con esta parábola, este relato del amigo inoportuno, cuya introducción se encuentra en Lucas 11, del versículo 5 al versículo 7. Les dijo también: supongamos que uno de vosotros tiene un amigo y va a él a la medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque ha llegado a mí un amigo de viaje y no tengo nada que poner delante de él. Le responderá aquel desde adentro: no me molestes, ya está cerrada la puerta y mis niños pasan conmigo en la cama, no puedo levantarme para dárselos. Para nuestra cultura esto es bien extraño, que alguien vaya a tocar la puerta a medianoche para pedirte pan. Sin embargo, para la cultura de los judíos, allí en Palestina era bastante común que la gente hiciera el viaje de noche. ¿Por qué? Por una razón sencilla: ellos siempre querían evitar el calor del día, básicamente. Entonces hacían el viaje de noche y de esa manera evitaban el calor, porque ya hacía demasiado calor. Entonces evitaban toda la fatiga y llegaban a medianoche, como lo narra aquí. Es decir, para ellos esto no es nada fuera de lo común. Y les explico esto porque uno dice: mira, que ¿cómo llega a medianoche? No, pues para ellos era de lo más natural. La relación que tiene este relato con la oración resulta perfectamente evidente. Aquí Jesús está empleando una parábola para ilustrar uno de los aspectos de la oración y una verdad importante acerca de cómo tiene que ser la oración. No cabe duda de que la verdadera oración no se pronuncia nunca a menos que se tenga un sentido de necesidad. Y no una necesidad física meramente, una necesidad de repente de estar en la presencia de Dios. Una necesidad de estar agradecidos con Dios. Porque cuando digo de necesidad o un sentido de necesidad, a veces creen que es solamente cuando tengan un problema. No, la oración tiene que ser permanente en la vida de un verdadero creyente. En esta parábola Jesús nos dice que se trata de una necesidad apremiante, imperiosa. Resulta que este hombre acude a medianoche y le dice que acaba de llegar un amigo de visita. Ha venido de viaje y tiene hambre. Llegó de manera inesperada, no me avisó, así que, ¿sabes qué? No tengo nada que ofrecerte aquí en la casa. Pero déjame, voy a mi amigo. Eso más o menos es la narración. Ahora, yo tengo la sospecha de que este hombre no se hubiera atrevido a ir a la casa de su amigo a medianoche para que le prestase de repente un pan si fuera él el que estuviera de hambre. Pero aquí vemos de que es por el amigo que llega de viaje y esto produce esta situación. Resulta evidente, basándonos en este hecho, de que él está dispuesto a ir aún a la casa del vecino, a pesar que sabe que ya están durmiendo, que sabe que están acostados, y pide pan. ¿Por qué? Porque no es él, porque hay un amigo que atender. Algunos incluso han llegado a sugerir que en esta situación pues hay una actitud casi de audacia. Alguien ha dicho lo siguiente, dice: puede que no tuviese sentido, pero sí mucho caradura, dice, para acudir después de medianoche a despertar a otra persona que estaba profundamente dormida para que se le diese pan. Son expresiones de algunos comentaristas, desde luego. Pero es evidente que cuando Jesús relata esta historia de este hombre, él se siente impulsado por un profundo sentido de preocupación. Cuando nosotros no sabemos cómo enfrentar la situación, la circunstancia que se nos presenta a través de otra persona. Muchas veces vienen: mire, ¿sabes qué? Me está sucediendo esto, me está sucediendo aquello. ¿Qué tengo que hacer? Imagínate tú en un momento determinado que venga un joven y diga: ¿sabes qué? Ya no puedo más, me voy a suicidar. ¿Qué le haces tú? ¿Qué dices tú? ¿Cómo le aconsejas? ¿Sí entiende? Hay un sentido de urgencia, de necesidad, que muchas veces nosotros no estamos preparados para ello. Y es ahí donde tenemos que acudir. ¿A quién? Al amigo fiel. Para que el amigo fiel nos provea, no solamente para dar, sino también para nosotros. Porque cuando Él nos provee, entonces podemos dar, porque nadie da lo que no tiene. Y si algo necesitamos es que Él nos dé provisión. Amén. La provisión espiritual. A veces
Hay gente que no es creyente, pero cuando hay situaciones, dice, ora por mí. ¿Por qué será? Porque saben que la oración hay poder, pero la oración de un hijo de Dios, no de cualquiera, porque algunos creen, fíjese, los musulmanes oran, no pasa nada, oran a Alá, pues Alá qué. Y así mucho, ¿no? Los católicos que todavía no conocen, están cegados, oran a la Guadalupana. ¿La Guadalupana qué? Si ni siquiera puede hablar, tienen que moverlo de un lado para otro, ¿verdad? Llevan su santuario, sacan, y todavía, imagínense, ¿cómo va a ser? Pero gracias a Dios que nos quitó esa venda, porque también estábamos en lo mismo. O sea, no hay, no, que yo soy santito desde que nací, imagínense. Nos quitó esa venda y podemos orar al Dios que es todopoderoso. Van a haber situaciones, hermanos, en las que nos vamos a enfrentar, que no sabemos cómo resolverlas. Y es ahí donde a veces tenemos que acudir con un sentido de ciencia. Más o menos, quiero enfocarnos en esto. De tal manera que podamos decir, no abrir nuestra boca y decir porque tenemos boca. No, si usted no sabe, tiene que ser honesto y tiene que reconocer que no tiene nada que dar, que está como este hombre, que llegó el amigo y no tenía nada que dar. Y cuando usted reconoce su necesidad imperativa, que es depender de él, entonces él le va a dar. Pero usted dice, no, ya soy suficiente, pues no. Entonces no pasa nada. Usted estará dando de repente un consejo, ¿sabe qué? Pero un consejo humano. ¿Y qué va a resultar? Peor. Si venía alguien que se iba a suicidar mañana, hoy mismo se suicida con sus palabras. Usted se ríe, pero ha ocurrido. ¿Sabe por qué? Porque dio un consejo humano, un mal consejo. Por eso es necesario depender de Dios. A veces llegan, ahora considera la situación de las niñas, jovencitas, 12 años, 14 años embarazadas. Miran, quiero abortar porque mi mamá no se dé cuenta. Ay, sí, aborta. Imagínense, no piden dirección de Dios. No son. ¿Saben qué? Abortar, de hecho, no es una decisión, es un ser humano. Necesitamos pedir dirección de Dios. Si no sabes qué decir, nunca orientes con tu experiencia. Orienta con la palabra de Dios. Porque a veces, no, es que yo soy muy experimentado y que no sé qué, y que tanto rollo. Por eso que estás así a veces. Hay que siempre pedir, este hombre, porque recuerden, esto va relacionado a la oración. De esto está hablando. Lo mejor que puede hacerle es, espérate tantito, no tengo que darte. Y eso también tengo que hacer. ¿Sabes qué? Voy a quien me puede dar. Me voy al gran vecino. Aquel que dijo, yo estaré con vosotros hasta el fin. A él tenemos que recurrir. Y vamos y le decimos, ¿sabes qué? Ha llegado un amigo de viaje y no tengo nada que poner delante de él. Así que yo necesito. Estoy hablando metafóricamente. Desde luego. Es así como tenemos que acercarnos ante él. Es precisamente, hermanos, en esos momentos de profunda necesidad, cuando surge la oración y el Señor comienza sobre esto, sobre este punto, ¿no? De inmediato pasa a pronunciar algo interesante, absoluto, profundo y profunda seguridad que podemos encontrar. Versículo 8 dice, os digo que, o sea, yo te estoy diciendo por si acaso, aunque no se levante a dárselas por ser su amigo, ciertamente por la insistencia de aquel se levantará y le dará todo lo que necesite. ¿Qué le va a dar? Lo que necesite. Sigamos el siguiente versículo. Y yo os digo, pedid y se os dará. Por eso que yo pido un coche nuevo. No, espérense, vamos a ver de qué habla, ¿no? Porque usan mucho este versículo, ¿no? Para esas cosas. No, yo pido esto y pido aquello, ¿no? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, ahí está, dice la Biblia, todo aquel que pide, yo voy a pedir que se llene mi cuenta bancaria. Y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Esta es una declaración extraordinaria, llena de promesas
y unas implicaciones extraordinarias, ¿no? O sea, yo me quedo maravillado con estas declaraciones de parte de Jesús. Aquí algunas personas interpretan este versículo 8 como si el Señor estuviese diciendo que es preciso que nosotros estemos inoportunando a Dios con nuestras oraciones. Es que es la única manera de poder conseguir algo de parte de Dios. Es que tienes todos los días que estar repitiendo y ponerte como cuchito de palo, ¿verdad? Ahí en torno a la gracia para que Él te conteste, y ya le fastidies, pues. Y así Él te va a contestar. Cuando Él se da por vencido, ya como que está con cuchito de palo, dale una y otra y otra. Entonces, estoy seguro, Él te va a contestar. Ten la seguridad. ¿Sabes qué? Eso no es lo que dice acá. Esto es totalmente todo lo contrario. ¿Recuerdan ustedes que nosotros estábamos viendo sobre la viuda importuna con el juez malvado? ¿Recuerdan ustedes? Entonces, ¿qué dijo? Si el juez le hizo caso a la viuda, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Y aquí está hablando casi de lo mismo. Si este hombre, siendo malo, no malo, sino que no tenía amor, estoy durmiendo, pero por la insistencia del amigo es que se levanta. ¿Cuánto más vuestro Padre? Aquí lo que está haciendo es un contraste, hermanos. No se trata de decir, es que tienes que insistirle, no, que no sé qué, ya es 40 días de ayuno con propósito y sin propósito, o despropósito algunos. ¿Sabe por qué despropósito? Porque se enferman, porque no hacen bien las cosas. Entonces, no se trata de eso. Realmente, hermanos, aquí a veces, la mala interpretación de la palabra nos lleva a cometer cosas que la Biblia no dice. Por lo tanto, aquí está haciendo un contraste bien gráfico para poder enfatizar la verdad de quién es Jesús, quién es Él comparado con el ser humano. Aquí hay una claridad de que Dios no es como ese vecino soñoliento, reacio a ayudar, que no quiere levantarse de la cama. Ese no es nuestro Dios. Está haciendo un contraste para ver entre lo humano y lo divino, entre el carácter del hombre y el carácter de Dios. En ocasiones achacamos el motivo de nuestros fracasos con respecto a la oración a esta suposición de que no hemos sido lo suficientemente persistentes, por eso es que Dios nos ha contestado. No. Y muchas veces sentimos que la oración resulta fastidiosa, difícil, desagradable, por lo que sencillamente decimos, yo sé que debería orar más y echarle más ganas. Sé que si lo hiciese, iban a suceder cosas tremendas, maravillas, vas a descender fuego del cielo, voy a ser como Elías. Porque Dios es un hombre, es un Dios reacio, por eso es necesario presionarlo para conseguir las cosas. Pareciera que algunos tienen esa idea, aunque no lo expresen de esa manera, pero más o menos por ahí va. Pero Jesús no está diciendo que este es el caso. El único posible significado que le podemos dar al versículo 9 y 10 que acabamos de leer es que Dios da de una manera voluntaria, gratuitamente, sin fallar a cada hijo que acude ante su presencia. Por eso dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Y los versículos 11 y 12 solo pueden significar que Él no nos provoca dándonos una falsa esperanza en la oración. Por eso dice ahí, está resaltando el carácter de Dios. Y dice, ¿qué padre de entre vosotros, si su hijo le pide un pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? A ver, ¿cuántos son así? Levante la mano. ¿No hay ninguno? Pues no, ¿verdad? ¿Cómo un hombre va a darle una serpiente si el hijo le pide un pescado? O si le pide un huevo, ¿le dará un escorpión? ¿Cuánto le dan? ¿No? Si le pone el gorro, pues ya le da de repente, pero no, un escorpión, ¿verdad que sí? Entonces, va él contrastando, ver el carácter del hombre versus el carácter de Dios. ¿Sí? ¿Van entendiendo eso, hermanos? O sea, entonces no se trata de estar ahí con un cuchillo de palo, ahí, dale. No, fíjense, lo que está haciendo es un contraste. Y esto que nos quede claro, porque a veces hemos estado orando mal. ¿Por qué? Por el desconocimiento de la palabra, o porque nos enseñaron mal. Y nosotros caemos en eso y le seguimos el juego. Pues no, tenemos que nosotros ubicarnos bien y nos vamos a alinear a lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es segura. Pedid y se os dará. ¿Y cómo no recibo nada? Algo debe estar mal. ¿No se han preguntado ustedes eso? Algo debe estar mal. Porque Dios no se contradice. ¿Cuántos están de acuerdo que Dios no se contradice? Que Dios no se retracta. Que Dios es invariable.
O sea, Él dice una cosa y eso es. Pero a veces como que ya empezamos a dudar. No, yo no creo, porque fíjate, yo estoy orando y dice pedir y yo pues no recibo nada. Ahora vamos a ver de qué se trata todo esto, hermanos. Porque ya yo creo que debemos ir conociendo más al Señor, conocer su carácter, conocer cómo acercarnos ante Él, ante su presencia. Lo que está diciendo es que Dios no hace que depositemos nosotros una falsa esperanza en la oración. No da de una manera caprichosa. Este me cae gordo, a este no le contesto. A este sí, a este me cae muy bien, a este le doy el doble. Pues Dios no es así. Si hay un carácter extraordinario de Dios, es que Él es justo. ¿Recuerdan ustedes? Esos son los atributos. Dios es amor, pero Dios es justicia. Él es justo. Él quiere, si dice una cosa, eso es lo que Él quiere decir. Él no se va a retractar. Usted como Padre terrenal no daría de esa manera. Y Dios tampoco lo hace. Eso es lo que está diciendo aquí exactamente. Eso exactamente es lo que dice. Ahora, tome nota de lo que dice, porque en el versículo 9 sugiere que existen 3 niveles de relación en la oración. Pide, ¿lo ven ustedes? Busca y llama. ¿Cuántos niveles hay? No se olviden, en la oración hay 3 niveles. Pedir, buscar y amar. Fíjese muy bien estos 3 diferentes niveles en la oración. Las circunstancias de cada una son totalmente distintas, pero la respuesta siempre es la misma, y es precisamente lo que Jesús está diciendo. Como es natural, el nivel más sencillo y fácil, ¿cuál es? El pedir. El pedir, pero vamos a ver de qué. Pedir para que la respuesta venga. Lo que quiere decir es que hay ciertas necesidades, escúcheme, hay ciertas, no digo todas, hay ciertas necesidades que requieren sencillamente que pidamos para que sean de inmediato e invariablemente van a ser suplidas sí o sí. Y está al alcance de todo lo que nosotros necesitamos dentro de esas necesidades. Es decir, normalmente Dios siempre nos va a suplir más de lo que nosotros esperamos en esas necesidades específicas. Por ejemplo, leyendo en el Nuevo Testamento resulta claro que nuestra necesidad de poseer atributos semejantes a los de Cristo pertenecen a esta categoría. Por ejemplo, si nosotros necesitamos amor, pues ahí va, pedir. ¿Ok? Si necesitamos sabiduría, pedir. O sea, todos estos, ¿verdad?, pertenecen a este ámbito. Vamos a ver. No tenemos más que pedir y la respuesta nos será dada de inmediato. Fíjense Santiago capítulo 1 versículo 5 para que se entiendan esto. Esto es lo que nos dice Santiago. Si a alguno de vosotros le falta sabiduría, ¿qué dice? ¿Qué dice? Pídala. Búscala, no dice. Llama, no, pídela. ¿Se da cuenta que está dentro de la categoría de pedir? Sabiduría. Pídala a Dios, quien da a todos con liberalidad y sin reprochar. ¿Y qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Y le será dada. Pida y le será dada. Va acorde con lo que acabamos de leer, versículo 9. Pedid y se os dará. ¿A qué cosas? A las cosas espirituales a las que está haciendo referencia a la Biblia. Porque la Biblia no se puede contradecir. No dice, pide un coche y se te va a dar del 2016 todavía. Más moderno. ¿Se dan cuenta que no dice eso? Pero muchos utilizan ese versículo para decir, pide esto y no sé qué, y no es más, lo declaro, ya está hecho. Y resulta que ni un bochito le dan. Porque no es así. Cuando tú dices lo que Dios no te puede dar, nos ha bendecido de múltiples maneras, ¿no? Pero vamos a ese tipo de pedir. Eso es todo, le va a ser dado, pide pues, y le va a ser dado. Pero alguien de repente diga, pero yo he intentado, he pedido y no pasó nada. Miren, hermanos, a veces eso no se presenta, sobre todo ya cuando estamos en el ministerio, se presentan situaciones que uno no ha atravesado, porque uno no se las sabe todas, vamos a decir. Tiene experiencia en diferentes áreas, pero hay situaciones que son difíciles y que uno no sabe. Señor, yo voy casi con audacia, pero te pido sabiduría, Señor. Te ruego, Señor, sabiduría, porque yo necesito esa sabiduría de parte tuya para poder darles una orientación, darles una guía de cómo deben ser las cosas, para poder dar un consejo. Sabiduría.
¿Sabes cuál es el problema del ser humano? Que somos muy emocionales. Señor, te pido sabiduría. Pero a veces no sientes que pasa nada. Y dices, yo creo que Dios ni me escucha. Porque quieres que Dios te dé un saco. Ahí te mando sabiduría. O de repente quieres que cuando estás orando y pidiendo sabiduría, tu cerebro comienza a botar un mito. No, wow, lleno de sabiduría. Pues no es así. No es así. Si tú esperabas eso, pues lo siento mucho, te decepciono. Porque no es así, ¿no? O sea, Él, si tú le pides, Él te va a dar. Pero no dice que va a ir acompañado de algo extraordinario. No dice que va a sentir electricidad para que te muevas, ¿verdad? Cuando tienes la sabiduría. Tampoco dice eso. ¿Sí me entienden? O sea, no que relámpagos, mira y te mando la sabiduría y wow, gracias. No, tampoco, ¿se da cuenta? Eso es todo producto de la imaginación. Producto de los shows que a veces hacen, ¿no? O sea, ¿sí entienden eso? Bueno, qué bueno que entienden. Entonces, pero la Biblia no dice nada de eso, que va a producirse de esa manera. Pedid y ¿qué va a pasar? Sencillo, nada más. Porque Dios no tiene que ser gran espectáculo, Él está en su trono de gloria, Él es Dios. Tú pides, ahí va. Tú también, ahí va. Ya está, listo, eso es todo. Pero hay algo. Imagínense. La cuestión no es decir, ¿será que me habrá dado sabiduría? No, el asunto sabe cuál es. O la pregunta debería ser, ¿será que yo he sido capaz de recibir y agarrar esa sabiduría de parte de Dios? Porque si dice pedid y se os dará, el problema y el asunto, ¿sabe cuál es? No es Dios, somos nosotros. Así, sencillo. Yo pregunto, cuando usted pidió sabiduría, ¿actuó con fe? ¿Le creyó a Dios al pedir? ¿Se apropió usted? Sí, yo sé que Dios, porque dice su palabra, pedid y se os dará. Estoy hablando de la sabiduría, estoy hablando de todas las peticiones, ¿verdad? Espirituales a las que se refiere, pedid y se os dará. No son todas las cosas. Recuerda que Santiago continúa diciendo, allí en el versículo 6, estamos en el capítulo 1, versículo 6, dice, pero pida, ¿con qué? Con fe. Y eso es lo que a veces falta. Como no hubo nada espectacular, piensa que Dios no respondió. ¿Pidió sabiduría? Sí, pero yo creo que ni me escuchó. ¿Por qué? Porque no sentí nada. Pues no te dijo que ibas a sentir. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿hay fe ahí? Me pregunto, ¿hay fe? ¿Se dan cuenta que no hay fe? Pero acá la receta dice, pedid y se os dará. Pero pedid que con fe. ¿No? Imagínense, a veces me han llamado en un momento pues que yo no estaba preparado, 3 de la mañana, para ir a una situación, a una circunstancia. ¿Qué es a las 3 de la mañana? Déjeme, voy a orar y ayunar y pues ya no se puede, ¿no? Uno va nada más a la hora que te llamen, ¿verdad? Entonces uno va y lo único que va diciendo Señor en el camino es decir, Señor, necesito tu dirección, tu consejo, dame sabiduría para poder dar palabras frente a esta necesidad. Dame sabiduría. Y a veces la gente se queda asombrada, pero lo que no saben es que antes de llegar, yo ya había pedido sabiduría. Y Dios nos da la sabiduría. Y vamos confiando, creyendo que Él nos va a dar las palabras. Porque en el camino, a veces tú vas, pero ni sabes ni qué vas a decir. Pero le pides sabiduría y Dios la da. ¿Por qué? Porque no se atreve a creerle. Estoy compartiendo esto para que entienda, porque a veces, ¿sabe qué? Hemos sido tal vez mal instruidos, o tal vez no hemos tenido el entendimiento de por qué a veces no suceden las cosas. No dudando nada, porque el que duda es semejante a una ola del mar, movida por el viento y echado de un lado a otro. Así está, un día acá, otro día allá, y otro día más allá, como las horas. Igualito la gente que pide dudando. Eso es. No piense tal hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Oh, ¿se dan cuenta? Ahí está. O sea, si no tienes fe, no pienses que vas a recibir así sin fe. Estoy diciendo. ¿Ya te amolaste? No dice eso, pero casi. Hay que pedir con fe. El hombre de doble ánimo es inestable. ¿En qué? En todos sus caminos. No solamente aquí. En cualquier momento va a ser inestable. Frente a cualquier situación o circunstancia va a ser inestable. Pero el hombre que le cree a Dios en ese sentido, dice, no, yo le pedí y Él dice que me dio, entonces yo voy. ¿Por qué? Porque tengo la seguridad de que Él ya me la dio. Pedid y se os dará.
Dios no concede todos los dones sobre la base de la fe, no de la incredulidad. El problema aquí es, ¿qué hacer una vez que se ha hecho la petición? ¿Qué esperaba usted al pedirle a Dios sabiduría? Que de repente venga Salomón y le diga, mira, la misma sabiduría que me dio a mí te la va a dar a ti también. Pues no. ¿Entiende? O sea, no. A veces de repente nosotros pensamos como que, yo les decía hace ratito, ¿no? Que comienzan a salir humo, burbujas en tu cerebro y wow, está llenando la salud. No, pues nada, no pasa nada. Hermanos, ¿saben qué? Si usted está esperando un sentimiento de poder, cuando usted hace un pedido a Dios, como si fuera de repente algo así como las películas de Hollywood, ¿no? Con efectos especiales, no, va arriba. No, pues no. Ese no es Dios. ¿Se da cuenta? ¿Entiende eso, hermano? Dios es natural, como usted y yo, porque lo hizo bien a usted. Así que, písale, ahí te vas. Ni sientes, ¿sabes nada? Pero ¿cuándo se evidencia? En el momento cuando tú vas a hacer. Eso es. ¿Cuántos van entendiendo eso? ¿A cuántos van a orar ahora correctamente? ¿No? Pues sí, hermanos. ¿No? Entonces, porque eso es lo que esperábamos. Porque la fe da por sentada la respuesta de Dios, porque Él es fiel y Él nos da. Es decir, de ahora en adelante cuando usted pida estos dones, ¿sabe qué? Usted tiene que dar por sentado que Dios ya se lo dio. Porque dice, pedid y ¿qué? Listo. No hay punto, no hay más. Ojo, estoy hablando de los dones que acabo de mencionar. No voy a decir, voy a pedir. No, estoy hablando específicamente de acá. Cuando le pedimos entonces, damos por hecho de que Él nos ha dado y pues seguimos adelante. Seguimos adelante. Con la seguridad que Dios ya lo hizo. A Dios, por otra parte, le encanta que nosotros confiemos en Él. Pero solamente la fe puede apoderarse de lo que Él nos da. Y cuando la fe es real, la necesidad invariablemente queda suplida. Así es sencillo. Eso es lo que está diciendo Jesús. Pedid y se os dará. No dice que va a ir acompañado de ninguna clase de sentimientos, de ningún tipo de emociones. Sencillamente, ¿sabes que tú pides y dalo por hecho que ya te lo dio? ¿Ven? ¿Qué diferente la perspectiva bíblica de la perspectiva humana? Que espera realmente sentir algo. No. Si vas a esperar, no le estás creyendo a Dios. Pero si tú pides así, ya te quiere. El pedir entonces da por sentado que Dios ya trajo la respuesta. ¿Entiende eso? Okay. Vamos a ver. El segundo nivel. ¿Cuál es el segundo nivel? Buscar. El primero es el más directo, sencillo. Pide y recibe. Pero ahora hay uno. Buscar. ¿Qué dice? Usted no puede imaginarse lo que significa buscar sin darse cuenta que el Señor acá está introduciendo un elemento de ¿qué? De tiempo. Buscar. ¿Entiende eso? Cuando las mamás dicen, Juanito, tráeme el peine verde, yo qué sé, que me hago aquí ¿los qué? ¿Los roles? Bueno, gracias por enseñarme las palabras. Pues yo no soy mujer, ¿verdad? Entonces, imagínate, tráeme el peine verde para hacerme los roles. Ahora, ¿qué dice Juanito? Aquí está mamá, lo saca como por arte de magia. ¿Sí? ¿Verdad que no? ¿Qué hace? ¿Y lleva qué? Un tiempo. Entonces, buscar, ¿qué implica? Recuerde eso. Buscar implica tiempo. ¿Van entendiendo? ¿Van captando la idea? Buscar implica tiempo. No es un acto sencillo, es un proceso, una serie de actos. Todas las madres y las esposas y los hijos, ¿sabe qué? No, las madres sí saben, pero los esposos, los esposos y los hijos, se imaginan que buscar es un acto. Tráeme, ¿sabe qué? Vamos a decir, algo sencillito, vamos a decir, tráeme el trapeador que lo dejé ahí en la lavandería.
Va el trapeador. No, no está el trapeador. ¿Verdad que sí? ¿Es cierto o no es cierto? Imagínense que le pida, hey Juanito, me traes la aguja y los botones que lo dejé encima del tocador. ¿Va? Allá a la recámara. Aguja, ¿dónde estás? ¿Botones? No. Mamá, no están los botones. ¿Es cierto o no? ¿Es verdad o no es verdad? Porque para el hombre y para los hijos, buscar es un solo acto. Ya está, no está. Pero, ¿cómo que no estás ahí? Lo dejé. Y va y comienzas. Parece que le salen 4 manos, ¿no? Aquí están. Pero es un proceso, son actos, varios actos. Pero logra el objetivo. ¿Entienden eso? Eso es buscar. Eso es buscar. ¿Sí entienden? Sí. Hermanos, definitivamente el buscar implica todo un proceso. Y Jesús dice que hay aspectos de la vida que requieren algo más que pedir. Tenemos que aprender a buscar. Debemos de buscar. Algo se ha perdido, algo está oculto para nosotros y la oración se convierte entonces en una búsqueda, en una súplica, pidiendo ese discernimiento para poder comprender, entender, para que ese misterio se nos aclare, que podamos tener esa iluminación, esa revelación. Pero déjeme decirle una cosa, una vez más, la respuesta es segura. ¿Por qué? Buscar y ¿qué? Entonces, hay seguridad en la respuesta. ¿Entienden eso? O sea, hay seguridad, eso es lo importante, buscar y hallaréis. Tenemos un ejemplo de esto, por ejemplo, ese incidente que pasó el apóstol Pablo, que padecía una dolorosa enfermedad, un mal, que se refiere como el aguijón de la carne, allá en 2 Corintios, ¿recuerdan? Y comenzó, se debía a alguna incapacidad que él tenía, que lo atormentaba así como una bofetada, ¿no? Y hasta cierto punto él se sentía limitado. Y dice que en 3 ocasiones pidió que fuese eliminado ese aguijón. ¿Cuántas? 3. Estaba buscando. O sea, no fue un acto. ¿Sí entienden eso? 3 veces. Pero siguió sintiéndolo. Y no tuvo respuesta. Pero tampoco se agüitó. Así que de modo que el apóstol, con esa instrucción de las cosas de Dios, entonces él se da cuenta de que esta no era la clase de situación que se desaparece con solo pedirle. Él tenía que realizar una búsqueda y él lo realiza aquí y lo expresa aquí en el capítulo 12 de 2 Corintios. Y él tiene que entender que la respuesta que recibió mientras él esperaba, mientras buscaba y esperaba, ¿cuál fue? Bástate mi gracia. No fue la primera, no fue la segunda. 2 Corintios 12, 9 está esto por si acaso. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es lo que dijo el Señor. Pero fue como resultado de poder buscar. ¿Qué había conseguido con la oración? Había derribado esa misteriosa barrera, ese aparente muro de silencio de Dios con el que se estaba enfrentando cuando pedía que aquel mal fuese eliminado de su vida. Sentía que no había respuesta, pero él ¿qué? Siguió ¿qué? Buscando con la oración. Y mientras él oraba, él le fue iluminado esa mente y empezó a ver algo que él no lo había percibido, que no había captado. Y cuando él capta el propósito de Dios en su vida, él exclama, qué bueno, y de buena gana, Señor, soportaré todo este trastorno físico, todo este dolor, a fin que los grandes y perdurables valores de este sufrimiento no se pierdan en mí. Pero es cuando uno entiende el propósito de Dios. Pero el propósito de Dios se va a lograr entender a través ¿qué? De la búsqueda. ¿Se dan cuenta que no es solamente pedir? Es el otro nivel. Buscar a través de la oración. De modo que la oración de búsqueda en Pablo, por ejemplo, obtuvo una respuesta. No tenemos necesidad de seguir sumidos en una confusión, en la inseguridad, en la relación con otros aspectos que a veces son desconcertantes en nuestra vida. Esas circunstancias difíciles, desagradables para nosotros, a los que parece que no hay solución, ante esa clase de problema,
La respuesta es buscar en oración. Entonces buscar es pedir más actuar. ¿Se dan cuenta cómo van incrementando? Pedir, pero también actuar. Son dos cosas. Se supone que es una petición sincera, pero aún esta no es suficiente. Una persona debe estar activamente obrando para poder obtener esa satisfacción de esas necesidades suplidas. Otro ejemplo que deberíamos considerar podría ser orar de repente por tener un profundo conocimiento de la Biblia. Yo pregunto, ¿solamente bastará orar? No, no solamente es orar, sino que también debemos escudriñar diligentemente las Escrituras. También deberíamos asistir a los servicios, o sea, es decir, no dejar de congregarse, pero sobre todo vivir en armonía con la voluntad de Dios. Entonces, eso es buscar, ¿se dan cuenta? Es pedir, pero también obrar. O sea, estamos hablando del segundo nivel, buscar y la respuesta es segura. ¿Cuál es? Hallaréis. Si buscas, vas a hallar. Segundo nivel. Pero existe un tercer nivel. Esto va más allá. Un tercer nivel. El que llama. Y aquí hay un concepto, una idea de tiempo como el de repetición. Cuando usted va a una casa, yo pregunto, usted toca y de inmediato le abren la puerta. ¿Sí? ¿Así funciona así? No, ¿verdad? A menos que el dueño esté en la puerta ahí parado, ¿no? Pero normalmente cuando va, ¿qué implica? Y esperas. No te contesta, de repente está al final. O el tiempo es más moderno, pero llamar, o sea, llamar es un acto, aquí habla de tiempo, pero también de repetición. El llamar no es un solo golpe, sino es una serie de golpes. ¿Sí? ¿Entienden? O sea, más o menos es la idea. Llamar es pedir, llamamos siempre lo primero, recuerda pedir, actuar, y lo tercero, perseverar. Eso es llamar. ¿Ven cómo va creciendo este tercer nivel? Uno llama repetidas veces a la puerta hasta que pues finalmente se abre. Sin embargo, en realidad es probable que la perseverancia ya esté comprendida en los tres imperativos que pone ahí, puesto que los tres están en tiempo presente. Por eso la traducción posible debería ser, o más acertada debería ser, seguir pidiendo, buscando y llamando. O sea, permanentemente. Llamar acá supone perseverancia. Uno sigue insistiendo, sigue llamando allá a la puerta del Rey de Reyes y Señor de Señores, hasta que el Padre abre la puerta, y cuando Él abre va a proveer todo lo que nosotros estamos necesitando. Necesitando, estoy diciendo, no cosas superfluas, sino necesidades. Venimos ante esa presencia de Dios y pedimos osada y repetidamente, haciendo cada vez un intento para que entrar, para que nos abran. ¿Por qué venimos una vez y venimos otra vez y venimos otra vez y venimos otra vez con esa seguridad? No, pues ya me cansé de orar y mejor ya no. Pues eso no es llamar. Llamar es seguir, es perseverar. ¿Hasta qué? Hasta que la puerta se abra. Como no me escuchó el Señor, no me escuchó Dios, me voy ahora a ver a Alá. Pero eso ocurre. Me voy con Moroni mejor a ver. No, me voy con Confucio. Me ha confundido para su a Buda. O sea, ahora con todo esto de la nueva era, el New Age, que está viniendo, hay demasiadas corrientes orientales y muchos se están dejando influenciar por eso. Ahora hay pseudo religiones cristianas que están viniendo de Asia, pseudos,
con un poco de Biblia, pero con mucha de lo que es la nueva era. Hay que tener mucho cuidado. Este llamar implica perseverancia. Perseverancia. ¿Sabes? ¿Entienden lo que es perseverar? Seguir, insistir, pero con la seguridad que vamos a obtener esa respuesta. Por eso Jesús dice aquí, llamad y hay una seguridad. ¿Qué cosa? Se os abrirá. O sea, hay seguridad. Eso tiene que darnos seguridad. ¿Cuándo? Tal vez no sé, pero yo tengo la seguridad que voy a obtener esa respuesta. Tenemos un ejemplo extraordinario y preciso sobre esto en la epístola de Pablo a los Romanos, en el primer capítulo. Al escribir a estos hermanos, a muchos de los cuales, recuerden, ni siquiera él los había conocido personalmente, sino que los conocía solamente por la reputación que ellos tenían. Dice Romanos capítulo 1, versículo 9 al 12. Porque Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, me es testigo de que sin cesar me acuerdo de vosotros siempre en mis oraciones. ¿Cómo dice? ¿Eso qué implica? Perseverancia. Eso implica perseverancia. ¿Van dándose cuenta cómo la oración? Sin cesar me acuerdo de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que si de alguna manera por la voluntad de Dios por fin yo sea bien encaminado para ir a vosotros. Recuerden, no lo conocía, pero él estaba ahí, llamando. Porque deseo veros para compartir con vosotros algún don espiritual, a fin de que seáis afirmados, esto es, para ser animado juntamente con vosotros por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Aquí tenemos un terreno en el que deseaba introducirse, pero que se sintió de alguna manera frustrado, aunque siguió intentándolo una y otra vez, sabiendo él que el que llama se le abrirá. Sin cesar, dice, rogando que si de alguna manera por la voluntad de Dios por fin yo sea bien encaminado para ir a vosotros. Y el libro de los Hechos nos narra a nosotros de que por fin consiguió ir a Roma a conocer a los hermanos. ¿Pero cómo fue? Prisionero, encadenado. Es la manera en que fue. Seguro que no se imaginaba cómo iba a ir, cómo que iría de ese modo. Pero a Dios así le plació. Dios lo lleva a Roma y desde la celda de su cárcel, ahí en la cárcel, ahí en Roma, surgieron las mejores epístolas que jamás escribió el apóstol Pablo. Estas epístolas, las que nosotros llamamos las epístolas de la cárcel. Extraordinario lo que Dios hace. El orar, hermanos, no es sencillamente pedir, es también buscar y llamar, pero la respuesta siempre va a ser la misma. La respuesta viene de parte de Dios. La respuesta, eso es seguro, porque todo el que pide, recibe, el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Ahora bien, si la oración empieza con la necesidad y procede a la seguridad, no cabe duda alguna que acaba con una nota de habilidad, como se nos dice en el versículo 13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenos regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? ¿Cómo? Bueno, este pasaje, fíjense, este pasaje a veces o con frecuencia se ha malinterpretado. ¿Por qué? Porque algunas personas al leer solamente este pasaje sacado del contexto indica que es posible que una persona sea creyente, sea cristiano y no tener el Espíritu Santo. Tal vez años después recién recibe el Espíritu Santo. ¿Por qué? Por haberlo pedido, ¿verdad? Sin embargo, quiero decirles que esto no es cierto. Para aclaración de algunos, creo que la mayoría entiende esto, que no es así. Tanto Juan como Pablo dejan muy claro que el Espíritu Santo lo recibimos en el momento mismo en que nosotros nos arrepentimos y hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. En ese momento hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Ok? Entonces, de ello tenemos constancia ahí en el Evangelio de Juan, por ejemplo, Juan capítulo 7, versículo 37. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. Y Juan añade en el versículo 39, para aclarar, dice, esto dijo acerca del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿En qué momento? ¿En qué crees? ¿Te arrepientes? ¿Pones tu fe en Él? En ese momento recibes el Espíritu Santo. Eres sellado por el Espíritu Santo. Y Pablo dice en 1 Corintios 12, porque por un solo Espíritu, o sea, todos los creyentes, haciendo referencia, fuimos bautizados todos en un solo cuerpo, en el de Jesús. Así que el Espíritu de Dios no se introduce por una invitación inicial. Esta palabra acerca de pedir el Espíritu no va dirigida a los no creyentes, sino a los creyentes que ya tienen el Espíritu Santo. Esa es la paradoja del cristianismo. Aunque es cierto que todos los creyentes tienen el Espíritu Santo morando en su interior, también es cierto que no, y no estamos diciendo aquí ninguna cosa, ninguna desfachatez, sino lo que quiero que entendamos es que nosotros necesitamos ser continuamente llenos del Espíritu Santo de Dios. Es decir, no necesitamos que vuelva a entrar a nuestro interior, sino necesitamos someternos nosotros mismos y permitir que Él obre en nosotros, que Él tenga el señorío en nuestras vidas y en nuestros corazones, de tal manera que nosotros podamos comprender y ser dirigidos por Él. Y cuando somos más dirigidos por Él, entonces somos más llenos de Él. Cuando nosotros morimos, entonces Él va a crecer. Hermanos, toda satisfacción de una necesidad que podamos tener, ¿saben qué? Esa es una obra del Espíritu Santo. Es por ello que Jesús concluye este revelador pasaje sobre la oración, recordándonos que es preciso que todo creyente esté continuamente pidiendo y recibiendo ese fluir del poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es el único que nos va a permitir hacer cualquier cosa ante la presencia de Dios y que sea agradable a Él. Aquí vemos, hermanos, que el Espíritu Santo es dado en respuesta ¿a qué? A la oración, y que el Padre está ansioso de darlo. ¿Sabe qué? El Espíritu Santo es mejor que todas las buenas cosas que nos pueda dar. No hay nada mejor que el Espíritu Santo. El cristiano, sabio, va a pedir esto antes que cualquier otra cosa. Antes que nada. Nosotros necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos para poder santificarnos, para poder caminar como el Señor desea. Lo necesitamos como nuestro paracleto, como nuestro abogado, morando permanentemente en nosotros. Muchas veces, como diría Samuel Schneiter, dice, salir del reino marginal de la vida llena del Espíritu, al río caudaloso del Espíritu Santo que fluye con poder. Eso es lo que la iglesia de hoy necesita y que a veces lo ha descuidado. Y por ese descuido, ¿saben qué? Hay iglesias tibias, iglesias que se mueren, iglesias que están desapareciendo, iglesias que están cerrando. En los Estados Unidos cierran miles de iglesias todos los años. Porque no hay poder, porque no hay presencia del Espíritu Santo, porque no hay quien vaya a pastorear, no hay pastores. Es la triste realidad. Nosotros necesitamos ese poder para ser capaces de vivir la vida cristiana, para poder resistir los embates del enemigo. Ya les he dicho en alguna otra oportunidad, vivir la vida cristiana no es difícil, es imposible vivirlo solos. Por eso que necesitamos el poder del Espíritu Santo. Ese poder extraordinario de Dios que está disponible para usted y para mí, de tal manera que podamos vivir verdaderamente la vida cristiana como Él desea. ¿Y cómo se logra? Pues pidiendo y tomando continuamente de Él. Orando con fe, sin cesar, diciendo, Señor, tómame, toma de verdad. Y esperar que Él lo haga. Sometiéndonos a Él. Cuando nosotros lo hacemos, hermanos, ¿sabe qué? Dios se agrade de nosotros. Necesitamos ese Espíritu Santo para poder continuar esta vida mientras estemos acá peregrinando sobre la tierra. No es fácil, pero no es imposible si tenemos el Espíritu Santo de Dios. Para poder nosotros ser un testimonio vivo al mundo que verdaderamente Cristo vive en nosotros. Porque si no, lo único que vamos a hacer es hacer quedar mal el nombre de Jesucristo. Mira, me estás transando y dices que ibas a la iglesia. Mira, el taxímetro está alterado. Mira, yo normalmente pago 50 pesos y me está cobrando 60.
Y eso que vas a la iglesia. Mira, la leche, cuando yo compro 1 litro, pues, mira, va hasta aquí y tú me estás dando casi 3/4. Mira, me vendiste un coche y me dijiste que era nuevo. Y cuando ahora comienzo a acelerar, me voy por acá por el puente adelantado, le acelero un poquito a 80, comienza a parecer un temblorino. Porque hay gente que tranza, agarra los coches chocados, ya saben, ¿no? Los dan muy económicos, le arreglan por encimita nada más y después lo venden a un buen precio. No, es nuevecito. Eso no hace un cristiano. Un cristiano es honesto. ¿Por qué? Porque su corazón ha sido regenerado por el Espíritu Santo de Dios. Hermanos, ¿qué tanto anhelamos al Espíritu Santo? Hay 3 niveles de oración. No nos quedemos en el primer nivel. Vayamos a la cúspide, sabiendo que Dios es como nuestro amigo fiel. No es como aquel amigo que se encontraba durmiendo y no quería atenderlo. Él no duerme, Él no descansa, ni desfallece. Y está pendiente de sus hijos las 24 horas. Por lo tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Buscar, pedir, llamar, porque Dios siempre está dispuesto a oír. La provisión de las cosas siempre viene de su mano, aunque a veces no lo podamos reconocer. Lo que Dios realmente anhela, sobre todas las cosas, no solamente anhela dar las cosas necesarias y básicas para vivir, quiere darle algo más grande. ¿Sabe cuál es? Su propia presencia, morando en usted. De tal manera que usted sea el testimonio que esta colonia, que este municipio, que este estado, que esta nación necesita. De tal manera que usted pueda hacer esa luz en medio de las tinieblas.